¿Cómo están, hermanos queridos? Una vez más nos encontramos con ustedes a través de este medio para poder abrir la palabra de Dios y encontrar en ella las maravillosas perlas que Dios tiene para nosotros. Estamos agradecidos por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado en la semana. Esperemos que ustedes también, que estén bien de salud, donde se encuentren, que puedan ser bendecidos también por Dios y por el estudio de su palabra en esta hora. Muy bien, estamos viendo el mensaje a las 7 iglesias. Hoy tendremos el tercer mensaje a la iglesia de Pérgamo. Un mensaje que tiene muchas cosas interesantes que podemos aprender con respecto a este periodo de la iglesia en la historia. Veremos algunas cosas mucho más que interesantes con respecto a la introducción de cosas mundanas dentro de la iglesia que aparentemente era una iglesia políticamente correcta, o sea, estaba muy de acuerdo con el Estado. Pero vamos a ir por partes. Primeramente vamos a pedirte que te suscribas a nuestro canal, que compartas nuestros videos, que le des like si te gustan. Si no te gustan, pues comenta debajo, ningún problema. Estamos dispuestos a escuchar y oír todo tipo de opiniones y también para poder mejorar todavía este material. Bien, segundo punto. Vamos a buscar a Dios en oración para así poder abrir ya su palabra en Apocalipsis y encontrar la luz del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, bendecido y bendito sea tu nombre por todas tus criaturas, Señor. Gracias por tus maravillas que haces por cada uno de nosotros. Nos das la salud, la vida, nos das el sustento, nos das el trabajo. Te pedimos por aquellos que no lo tienen, Señor, que tú puedas también suplir sus necesidades a través de cada uno de nosotros. Bendito Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. No te olvides, Señor, de las necesidades de cada uno de tus hijos y sobre todas las cosas, Padre, pedimos tu Espíritu Santo en este momento para que pueda entrar en nuestros corazones, en nuestra mente, abrir nuestro entendimiento al estudio de tu palabra y abrir sobre todas las cosas que abra también, Señor, la vida espiritual de cada uno de nosotros y nos conecte cada día más contigo. Padre cariñoso, te pedimos que todo lo que aquí hagamos y digamos sea para tu gloria y honra y no para la gloria de este servidor humilde. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. En tus manos nos encomendamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchachos, hoy nos toca estudiar el mensaje a la iglesia de Pérgamo, una iglesia que se trae de las suyas, Aquí en este periodo encontraremos cosas muy interesantes que nos tienen que apercibir de que no se puede mezclar lo mundano con lo sagrado. Sin más, vamos a abrir nuestra palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Allí encontramos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y notemos lo que nos dice. Vamos a ir desmenuzando versículo por versículo para notar lo que el Señor nos habla a través de el testigo fiel, ¿verdad? Dice el versículo 12: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Primer punto que notamos aquí. Escribe al ángel. Ya notamos que el ángel era el ministerio, ¿verdad? O sea, el mensaje iba declarado al ministerio de la iglesia de ese lugar, que era gran responsable de que la iglesia esté en esa situación que veremos hoy, ¿verdad? Bien, dice, escribe
a la iglesia, al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. El que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de 2 filos? ¿Y qué es la espada aguda de 2 filos? Pues el mensaje es del testigo fiel, ¿verdad? Por lo tanto, el testigo fiel era el que tenía la espada aguda. ¿Quién es el testigo fiel? Cristo, sin lugar a dudas. Ahora, Cristo tiene esa espada aguda. ¿Para qué se usa esa espada aguda? Para cortar, ¿verdad? Una espada era para luchar y cortar, para atravesar al enemigo. Bien, en este caso no es una espada aguda para matar, sino es una espada aguda para cortar por lo sano, ¿verdad? Sacarlo enfermo y dejarlo sano. Pero, ¿qué es, hermano Alejandro, la espada aguda? Por favor, queremos saber qué es la espada aguda. Bien, vayamos entonces al libro de Hebreos. Aquí nos cuenta el apóstol Pablo que es la espada aguda de 2 filos. Hebreos 4, versículo 12. Mira lo que nos dice Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice el apóstol Pablo, más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es entonces la espada aguda de 2 filos? La palabra de Dios. De acuerdo con la misma escritura, la palabra de Dios es esa espada de 2 filos que tenía el testigo fiel. ¿Para qué tenía la espada el testigo fiel? Pues el mismo Hebreos lo dice, que alcanza hasta partir el alma, aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa espada era justamente para discernir las intenciones del corazón de los que estaban en Pérgamo en ese momento de la historia. ¿Y qué es lo que pasaba en Pérgamo en ese momento de la historia? Pues vayamos entonces de nuevo a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13, y empecemos a notar algunos detalles con respecto a ese mensaje que tenía que darle el testigo fiel al ángel en la iglesia de Pérgamo. Le dice unas cosas muy interesantes. Versículo 13, yo conozco dónde habitas, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Primer punto, bueno, uno de los tantos puntos interesantes que podemos encontrar aquí. Dice, yo conozco donde habitas, donde está el trono de Satanás. ¿Pérgamo era una iglesia cristiana y había un trono de Satanás? Sí, no en la iglesia de Pérgamo, pero sí en la ciudad de Pérgamo había adoración a Satanás. O sea, en Pérgamo era el conjunto de todas las religiones de pensamiento babilónico se habían congregado allí y habían erigido sus templos a sus diferentes dioses. Por lo tanto, era una adoración politeísta, ¿verdad? Y sus cultos eran de carácter, ¿cómo decirlo? De carácter de índole sexual, ¿verdad? Tenían sus terribles orgías y ya veremos más adelante lo que pasará con respecto a un determinado grupo que estaba dentro de la iglesia, pero eran sus terribles orgías y sus fiestas de libertad sexual, ¿verdad? Adoración a sus dioses y a sus diosas también, ¿verdad? Tenían adoración a las diosas del amor allí, que de amor no tenía nada, pero bueno, era eso lo que se hacía en ese lugar. Por eso estaba allí el trono de Satanás, como quien dice, ¿verdad? En la ciudad de Pérgamo, que era un lugar alto, estaba sobre un monte, ¿verdad? Una montaña estaba Pérgamo, y allí era un lugar
de donde se conflagaron todas las religiones de origen babilónico, y allí tenían la adoración a sus dioses de forma que ya hemos mencionado, ¿verdad? Por eso dice: yo conozco donde habitas, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre, dice. O sea, en ese lugar había cristianos, y retienes mi nombre, dice, y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Era un mártir. Antipas fue un mártir, sin lugar a dudas, muerto en persecución de los romanos hacia los cristianos, y bueno, justamente Antipas murió por defender su fe, por no querer negar su fe, ¿verdad? Era un mártir. Versículo 14 dice: sin embargo, tengo unas pocas cosas en contra de ti, que tienes allí algunos que adhieren a la doctrina de Balaam. Prestemos atención aquí, a la doctrina de Balaam. ¿Qué más dice? Que enseña a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer, ¿qué cosa? Inmoralidad sexual. ¿Se dan cuenta? Todos los cultos a la adoración de los dioses romanos y otros paganos babilónicos, sobre todo, tenían que ver con el tema de inmoralidad sexual. Allí no había problema de hombres con hombres, o mujeres con mujeres, o entre todos, o lo que sea. Era una terrible orgía la que se hacían en los días de adoración a esos dioses. Allí valían todo, todo valía. Por eso hoy se toma ese nombre carnaval, y se hace una fiesta, ¿verdad?, en determinadas fechas del año para festejar justamente a uno de esos dioses, que era el dios Baco, ¿verdad? Pero eso se ha pasado a nivel mundial, ya no se dice la adoración al dios Baco, se le llama carnaval, ¿verdad? Carnaval. Bueno, eso tenía mucho que ver con esas fiestas que se hacían allí en la ciudad de Pérgamo a esos dioses. Por eso el testigo fiel le dice: donde mora Satanás. Allí sin lugar a dudas moraba Satanás, ¿verdad? Pero este versículo 14 dice algunas cosas muy interesantes. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí algunos de los que adhieren a la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? ¿Y qué doctrina tenía Balaam? Bueno, para eso, hermanos queridos, ¿se dan cuenta que no podemos desechar el Antiguo Testamento? Porque nos está mencionando a un profeta, entre comillas, de Dios, del Antiguo Testamento en los tiempos del Éxodo, ¿verdad? En los tiempos del Éxodo, era cuando ya habían salido de Egipto, y este Balaam era uno de los hebreos que habían salido de Egipto, pero tenía algunos detalles egipcios. Era hebreo, pero tenía detalles egipcios. Le gustaba el dinerillo a este muchacho, ¿verdad?, por decirlo así. Le gustaba el dinerillo. Y los moabitas, como tenían tanto terror de ver que el pueblo de Israel había salido de Egipto con tanto poder hecho por Dios, y tanto que Dios los había protegido, entonces manda emisarios a buscar a este profeta Balaam al campamento de Israel, ¿verdad? Y Balaam primero no quiere ir, luego sí quiere ir. Allí hay un asna que se traba en el camino ante la presencia de un ángel. Qué casualidad, ese ángel tenía una espada desenvainada de los filos, ¿verdad? Y notemos algo. Vayamos entonces al libro de Números, para leer un par de versículos. No vamos a leer todo el capítulo, que es muy interesante para notar qué es lo que pretendía hacer este Balaam. O sea, Balac era el rey de los moabitas, y había mandado llamar a Balaam
para que maldijere al pueblo de Dios. Pero como el pueblo de Dios en ese momento estaba bien con Dios, no podía maldecirlo el profeta. Entonces arguyó un plan estratégico para que Balac pudiera sí vencer al pueblo de Israel. ¿Y cuál era este plan? Pues vayamos entonces al libro de Números, capítulo 31, versículo 15 y 16. En estos dos versículos resumimos toda la historia. Obviamente tenemos que leerla toda la historia para conocer los detalles, ¿verdad? Pero díjoles Moisés, versículo 15, ¿todas las mujeres habéis reservado? ¿Todas las mujeres habéis reservado? Y el versículo 16 dice, he aquí ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam, para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Israel. ¿Qué es lo que le dijo Balaam a Balac? Como él no podía maldecir al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios estaba bien con Dios y Dios lo protegía, arguyeron un plan específico para destruir la relación entre el pueblo de Dios y Dios. ¿Cuál fue? Infiltrar. Meté en el campamento a las chicas de vida ligera, les dijo Balaam, y ellos mismos caerán ante la presencia de sus dioses. Y es así, primero se acercaban y no entraban muy cerca del campamento, luego sí, cada vez más cerca del campamento, y obviamente estas mujeres que tenían una vida ligera, ¿verdad?, también sus ropas eran ligeras, y esto atraía a los hombres hebreos. Y bueno, la gran mayoría del pueblo cayó en estos pecados de inmoralidad sexual, y se separaron de Dios y hubo gran mortandad, como lo hemos leído hasta aquí, ¿verdad? ¿Cuál fue la doctrina entonces de Balaam? Infiltrar, meter el mundo en la iglesia, meter lo sensual a la iglesia, la vestimenta, ¿verdad? Las mujeres con ropas muy llamativas. No es de ahora esto ya viene de aquella época, en donde el mundo se metió dentro de la iglesia. En Pérgamo, ¿verdad?, era símbolo de un periodo de confusión doctrinal. ¿Por qué? Porque aunque tenían la fe de Jesús, se llamaban cristianos, pero permitían que estas cosas se metieran dentro de la iglesia. ¿Solamente estas cosas? No. Sigamos leyendo. Volvamos nuevamente a nuestro texto de Apocalipsis y notemos qué es lo que pasaba. Dice el versículo 14, ya hemos leído, versículo 15, dice, asimismo también tienen a los que adhieren a la doctrina de los nicolaitas. ¿Y quiénes eran estos nicolaitas? Nos olvidamos de mencionarlo en la iglesia de Éfeso. En Éfeso los nicolaitas estaban siendo rechazados por los creyentes. Claro, era la primera iglesia apostólica, pero en este caso ya habían pasado unos cuantos años, ¿verdad?, de la iglesia apostólica, y en esta iglesia se les permite participar. ¿Por qué? Porque a ver si se convierten, ¿verdad? Ojalá se conviertan estos muchachos de vida licenciosa. Bueno, los nicolaitas eran seguidores de un tal Nicolás. Aparentemente era uno de los 7 diáconos que se ordenaron allí en el libro de los Hechos, que menciona la ordenación de los diáconos. Aparentemente no se sabe muy bien, pero aparentemente era uno de ellos, y que tenía ideas muy particulares este muchacho. También era agnóstico, si había cosas que la aceptaba, pero no estaba convencido. Los gnósticos son esas personas que dicen puede ser como no puede ser. Nunca estaban convencidos de nada. Bueno, entonces era uno de estos gnósticos y que trajo una doctrina también metida dentro de la iglesia, que ya la había metido dentro de la iglesia, que era no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, lo importante es que tú creas en Dios, espiritual. O
sea, separaba lo espiritual de lo físico. Tú con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras, total, mientras el espíritu crea en Dios, todo bien, todo bárbaro. Esa era la doctrina de los nicolaitas, y que estaban también siendo permitidos dentro de la iglesia. O sea, ya había una infiltración tanto de los pensamientos de Balaam como de los pensamientos de los nicolaitas, que tenían mucho que ver con inmoralidad sexual. Tenían mucho que ver. O sea, ya se había metido mundanalidad en la iglesia. Pero no solamente Satanás se contentó con infiltrarla de este modo. Notemos el versículo 15 y 16. Por lo tanto, arrepiéntete, dice, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vuelve a repetir otra vez lo de la espada de la boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venza daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce, sino solamente aquel que lo recibe. Esa piedrecita blanca con el nombre nuevo era como un nuevo documento para el nuevo creyente, ¿verdad? Pero notemos lo que el espíritu de profecía dice con respecto a estos periodos en los tiempos de la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo va del año 313 de la supuesta ordenación de Constantino, o sea, conversión de Constantino, mejor dicho, hasta el 538, que allí en el 538 ya es la debacle total. Hasta aquí el Estado seducía a la iglesia, mostrándole cosas, ¿verdad? Permitiéndole como que ya no había persecución, entonces ya tenían más participaciones más. El mismo Estado quería meter la iglesia dentro del Estado para que participaran, para que también tuvieran derecho a opinar en las cosas del Estado. Constantino era muy astuto con respecto a esto, era un político de ley, sin lugar a dudas. Logró estabilizar a Roma, logró pacificar a Roma, y también hizo concesiones con los cristianos. ¿Por qué? Porque firmó decretos y contratos con ellos. Queremos que los paganos también sean cristianizados, y para ser cristianizados tenemos que aceptar lo que ellos piensan, porque ellos de a poco se van a ir convirtiendo a nosotros, decía Constantino. Entonces se introdujeron muchas doctrinas paganas dentro de la iglesia por culpa de esta supuesta aglomeración de la iglesia con el Estado. Y miren lo que dice la sierva del Señor, Elena de White, en El conflicto de los siglos, página 53, segundo párrafo. Dice, poco a poco, primero solapadamente y hurtadillas, como pasó con las mujeres que Balaam les había mandado al pueblo de Israel. Dice, solapadamente y hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el ministerio de iniquidad hizo progresar toda su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y transición fue coartado por algún tiempo por terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas, habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y los palacios, los sacerdotes y gobernantes paganos, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo
y de sus apóstoles, por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con una capa de rectitud, se introdujo en la Iglesia. Desde entonces, la gran obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo parecía haber sido vencido, el paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la Iglesia, sus doctrinas y ceremonias, sus supersticiones se incorporaron a la fe, al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Notemos, en esta Iglesia empieza a cambiarse el sábado por el domingo. Se empiezan primeramente a guardar los 2 días, luego poco a poco en el 321 se dicta el primer decreto dominical del emperador Constantino, ¿verdad? Ese es el primer decreto dominical en donde mandaba a todo el imperio que solamente los sembradores trabajaran el domingo, nada más. Los demás debían reposar en el día de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Hasta aquí el sábado todavía seguía siendo el día de reposo. El sábado fue totalmente pisoteado y cambiado por el emperador Constantino, ¿verdad? Ese fue el principio de la caída de la Iglesia en el periodo de Constantino. Notemos que más nos sigue diciendo la mensajera del Señor con respecto a esto. En el conflicto de los siglos, página 49, párrafo 3, dice ella: bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para sobreponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador a cada asalto suyo. Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna, diciendo: escrito está. A cada sujeción del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra, para mantener su poder sobre los hombres y establecer autoridad del usurpador papal. Satanás necesitaba que ellos ignoren las escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en un verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Para esto fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibir la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese, ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados y sin principios interpretan las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicerregente de Dios en la tierra, dotado de toda autoridad sobre la Iglesia y el Estado. En este periodo de la Iglesia de Pérgamo fue donde se fue formando la idea de un Papa. Todavía en este caso Cristo era la cabeza de la Iglesia. Pero a partir de este periodo de la Iglesia de Pérgamo, el hombre es el que tomó el lugar de Cristo en la Iglesia, ¿verdad? A partir de este lugar, el emperador era el Pontifex Maximus, el emperador era el Pontifex Maximus, pero a partir de Constantino se empezó a hilar, se empezó a tratar de tejer todo para que un ser humano sea cabeza de la Iglesia. ¿Y cómo se logró esto? Como lo terminamos de leer recién, a través de que la gente pierda de vista las Escrituras. Solamente los prelados eran los que tenían la posibilidad de interpretar las Escrituras. No todo el mundo, decían ellos, puede entender lo que la Biblia dice. Entonces solamente los privilegiados podían hacerlo. Y solamente ellos podían tenerla, porque ya el pueblo cuando la tenía era una herejía, ¿verdad? Porque no la podés tener, ¿para qué la querés si no la vas a entender? Entonces trataban a la gente de que cuanto menos luz recibieran, más fáciles se sometieran, ¿verdad?
Notemos otra cita más del espíritu de profecía que nos habla con respecto a este periodo de la iglesia de Pérgamo. Dice ella: la iglesia se vio entonces en gravísimo peligro, y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones para algunos. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder para modificar en algunos puntos su confesión de fe y ya unirse con los que han aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de las palabras de verdad. Conflicto de los siglos, página 40, párrafo 4. Y notemos el próximo párrafo que dice: la mayoría de los cristianos consistieron a fin de enarrear su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban obtener conversión y unidos con la iglesia seguían aferrándose a su idolatría y solo cambiando los objetos de culto por imágenes cambiadas en Jesús y María y los santos. La levadura de la idolatría introducida de este modo en la iglesia prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos, supersticiones, ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras de la religión cristiana, se corrompió y la iglesia perdió su pureza, su fuerza, y hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por los engaños y, adorando solo a Dios, se mantuvieron fieles al autor de la verdad. Siempre hubo un grupito de fieles, un remanente chiquito, pero remanente al fin, de grupo de fieles que, como dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, dice: yo conozco donde habitas, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre. Aún había fieles allí que retenían su nombre, ¿verdad? A pesar de que esta corrupción ya se había metido dentro de la iglesia. Ya tanta maldad, tanto cambio de doctrina se había perdido, ¿verdad? Se había metido, mejor dicho, dentro de la iglesia y corrompió los originales que Cristo y los apóstoles habían fundado. Y aún así se hacen llamar la iglesia apostólica. Y nada que ver con la doctrina de los apóstoles y de Jesús. Nada que ver. Pero bueno, esto es el comienzo del final de la apostasía de la iglesia cristiana, ¿verdad? Dios siempre se mantuvo un grupito de fieles, siempre se mantuvo un grupito de fieles. Y terminamos nuestro estudio de hoy, el versículo 17 de Apocalipsis capítulo 2 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venza se le dará de comer del maná. ¿Qué era el maná? Pan del cielo, ¿verdad? El maná era pan del cielo. ¿Y quién es nuestro pan del cielo? Cristo. Cristo es nuestro pan del cielo. El que venciere comerá de Cristo mismo, ¿verdad? Ese pan santificado, ese pan sin levadura y sin pecado, sin corrupción. Dice: y le daré una piedrecita blanca que tendrá un nombre escrito, un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Ojalá tú y yo podamos recibir ese nombre nuevo que se nos dará como recompensa a la fidelidad a la santa palabra de Dios. Hermano, hay muchos detalles que nos hemos pasado por alto con respecto a este periodo triste de la iglesia. Triste porque en este periodo se ha cambiado la doctrina original y sobre todo pisoteando los mandamientos de Dios por doctrinas de hombres, por enseñanzas de hombres, por conveniencias de hombres.
pero el Señor siempre se mantuvo un grupo de fieles. Ojalá tú y yo podamos ser de ese grupo de fieles. Que el Señor te bendiga, te guarde. Vamos a terminar con una oración el tema de hoy. Esperemos que haya sido de tu agrado. Como te digo, hay muchos detalles que hemos tenido que dejar por alto. Tal vez hoy ha sido el más largo de todos los videos de esta serie, pero era necesario leer todas estas cosas porque nos ayudan a entender hasta qué punto entró la corrupción dentro de la iglesia cristiana, que cambió totalmente las doctrinas originales del cristianismo. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Si me acompañas, postrándote de rodillas y poniendo tu mente en contacto con el cielo, y terminaremos así nuestro estudio del día de hoy. Cariñoso Señor que moras en los cielos, te damos gracias porque nos has dado el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias porque hemos encontrado luz en ella. Gracias porque hemos visto cómo se ha colado el paganismo dentro de las filas de tus hijos, de tu pueblo. Señor, te pedimos que nos ayudes a prohibir y a no permitir que se meta la mundanalidad, la sensualidad, las enseñanzas erróneas del paganismo dentro de la iglesia, como fue en el periodo de la iglesia de Pérgamo. Señor, en tus manos nos encomendamos. Ayúdanos a ser fieles hijos tuyos, a estudiar tu palabra y a no dejar, Señor, que nada ni nadie nos mueva de nuestra fe que es en Cristo Jesús. En tus manos nos encomendamos, Padre amado, por los méritos de Jesús, y en Él te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Será entonces hasta nuestro próximo estudio con respecto al mensaje de las 7 iglesias. Ya casi estamos promediando las iglesias, ya estamos en la tercera, vamos a la cuarta, y esperemos que esto sea de alimento para tu vida espiritual, que pueda ayudarte a entender muchas cosas y que puedas tú también ser uno del remanente fiel que todavía Dios tiene en este mundo. Permite que la palabra de Dios sea una lámpara en tu camino y que alumbre tu sendero. Que el Señor te bendiga, te guarde, y hasta nuestro próximo encuentro. Muchas bendiciones para todos.